¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a nuestro canal Estudiando Anatomía. Les doy la bienvenida nuevamente. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema de meninges. Las meninges conceptualmente son membranas que cubren y protegen las diferentes porciones del del sistema nervioso central. Estas membranas son tres y de afuera hacia adentro se llaman dura madre, aracnoides y pía madre. Después de este concepto general, vamos a pasar a describir cada una de esas membranas. Pero antes de eso, sería bueno entender que las diferentes porciones del sistema nervioso central están protegidas por los huesos del cráneo y por las vértebras que forman la columna, que sería este círculo que está aquí. Debajo estaría entonces, muy cerca de él, la dura madre, que es la capa más externa. Debajo de la dura madre tendríamos entonces la aracnoides, que es la capa intermedia. Y debajo de la aracnoides tendríamos entonces la capa más interna, la meninge más interna de todas, que es la pía madre. Que la pía madre está íntimamente adherida al tejido, ya sea el cerebro, ya sea la médula espinal. ¿Y cuál es el objetivo de este diseño? Que nosotros entendamos que entre cada una de esas estructuras existen unos espacios. Por tanto, entre el hueso y la dura madre tenemos el espacio epidural. Entre la dura madre y la aracnoides tenemos el espacio subdural. Y debajo de la aracnoides tenemos entonces el espacio subaracnoideo. ¿Qué importancia anatómica tiene esto? Pues el epidural y el subdural, ninguna. Tiene importancia clínica después para los pacientes con trauma de cráneo. Sin embargo, el espacio subaracnoideo sí tiene gran importancia porque por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, que es el otro elemento anatómico de protección del sistema nervioso central. Entonces, es muy importante conocer cuál es el nombre de estos espacios. Pasamos entonces a describir la dura madre. Y la dura madre se divide en dos porciones. Una dura madre encefálica y una dura madre espinal.
la dura madre encefálica forma dos grupos de estructuras anatómicas que se llaman expansiones y los senos de la dura madre. Las expansiones, a su vez, se dividen en dos: expansiones verticales y expansiones horizontales. Las expansiones verticales son dos y serían entonces la hoz del cerebro, que se localiza en la hendidura interhemisférica, que es el espacio que separa los dos hemisferios cerebrales, y posteriormente entonces forma la hoz del cerebelo, que se localiza igual, descansa sobre el vermis y se insinúa sobre todo en las escotaduras anterior y posterior del cerebelo. Mientras que las expansiones horizontales serían entonces la tienda del cerebelo que separa el cerebelo de los lóbulos occipitales del cerebro, y adelante formaría entonces el diafragma celar o diafragma de la silla turca, que le hace como si fuera un techo a la fosa hipofisaria donde se localiza la glándula hipófisis. Por tanto, se extiende entre las apófisis clinoideas posteriores y anteriores de la silla turca, localizada en el cuerpo del hueso esfenoides. Esas serían entonces las expansiones. Los senos de la dura madre conceptualmente no son más espacios que quedan entre los desdoblamientos de la dura madre, por donde circula la sangre venosa que va a salir del encéfalo, constituyendo el principal o la principal vía de drenaje del encéfalo. Los senos son varios y se clasifican en senos ímpares y senos pares, y ellos se comunican uno con otro hasta salir esa sangre del encéfalo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tenemos primero tres senos ímpares, que son los tres más grandes, de mayor calibre. Serían entonces el seno sagital superior, que se extiende desde la cresta frontal hasta la protuberancia occipital interna, y se localiza en el borde superior de la hoz del cerebro. En el borde inferior de la hoz del cerebro, que es un borde libre y pasa por encima del cuerpo calloso, se localiza entonces el seno sagital inferior. Este seno sagital inferior se conecta, termina, drena en un tercer seno ímpar que se llama seno recto. Bien,
Ahora bien, toda la sangre de esos tres senos ímpares termina o drena en una dilatación de esos senos localizada por delante de la protuberancia occipital interna, que se llama prensa o cisterna de erófilo. Estos serían entonces los tres senos ímpares que se localizan en la línea media. Vamos a hablar ahora entonces de los senos pares, que se localizan sobre todo hacia la base del cráneo y a ambos lados de la línea media. Comenzaríamos entonces de adelante hacia atrás con un seno, repito, par, uno derecho y uno izquierdo. Este seno se llama seno esfenoparietal. Este seno esfenoparietal drena en un seno que se localiza al lado de la silla turca y que es atravesado por la arteria carótida interna, que se llama seno cavernoso. Insisto en que yo estoy diseñando uno solo, pero son dos a ambos lados. ¿Ok? Después, hay unos senos que comunican a los dos senos cavernosos, que hay algunos libros que le dicen que es impar, hay otros que dicen que es par. Nosotros creemos que es par y se llaman senos intercavernosos anterior y posterior. Repito, comunican a los dos senos cavernosos. Después que llegamos aquí, entonces vamos a ubicarnos en los huesos temporales. Por su cara endocraneal tienen una porción que se llama porción petrosa. Y en esa porción petrosa se localizan dos senos a cada lado, que se llaman seno petroso superior y seno petroso inferior. Repetimos, a ambos lados. El seno cavernoso entonces termina en el seno petroso superior. Vamos a ver después dónde termina el seno petroso superior y dónde termina el seno petroso inferior. Vamos a regresar entonces a la prensa de erófilo. Y de la prensa de erófilo salen dos senos posteriores que se llaman senos occipitales. Son senos pequeños, de poca importancia, pero que existen desde el punto de vista anatómico y que hay algunos libros que mencionan que a nivel del agujero magno pues van a formar después las venas vertebrales. Además, a ambos lados de la prensa del erófilo sale un seno grande, importante, llamado seno transverso. Este seno transverso se continúa con un seno llamado seno sigmoideo. Y este
seno sigmoideo termina en el agujero yugular o agujero rasgado posterior, donde va a formar a la vena yugular íntea. Hay algunos textos que le dicen o nombran al seno transverso y al seno sigmoideo, los dos juntos, como seno lateral, por si lo leen en algún libro. Entonces, el seno petroso superior va a terminar en el seno transverso, mientras que el seno petroso inferior tiene una característica muy particular, que él drena directamente como afluente de la vena yugular interna cuando ésta está acabadita de formarse, ahí justo en su inicio. Entonces, estos serían los senos venosos de la dura madre, repito, que son la vía de drenaje venoso más importante del encéfalo. Bien, en el caso de la dura madre espinal, no hay mucho que decir. Sí es importante que describamos que unos libros dicen que la dura madre, otros libros que dicen que la aracnoide. Yo creo que entre las dos forman una serie de estructuras anatómicas que sirven como medios de fijación de la médula espinal, conocido con el nombre de ligamentos dentados, en número de 21. Esa sería la característica principal de las tres membranas en la médula espinal. Bien, esto sería entonces dura madre. Vamos a describir ahora la aracnoides. Y en la aracnoides vamos a describir dos aspectos importantes, que serían una serie de vaginaciones del aracnoides llamados corpúsculos o granulaciones aracnoideas o de Paccioni. ¿Qué serían estas granulaciones? Bueno, si recordamos aracnoides, dura madre, entonces los corpúsculos de Paccioni no son más que una serie de evaginaciones de la aracnoides que se introducen dentro de los senos venosos de la dura madre, principalmente dentro del seno sagital superior, que es donde está la gran mayoría, y yo diría que casi la totalidad de las granulaciones de Paccioni. Estas granulaciones tienen microscópicamente una forma aproximada de patas de araña. Es de ahí que recibe el nombre esta membrana de aracnoides. Viene de arácnido, araña. ¿Y qué función tiene? Bueno, pues su función es que recordemos que por el espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo es sustituido cada 3 o 4 horas,
de manera tal que se pueda, digamos, cambiar cada ese tiempo y tratar de que permanezca una cantidad fija en aproximadamente 150 mililitros. Entonces, este líquido cefalorraquídeo que se produjo principalmente en los ventrículos, pues se absorbe en los corpúsculos de Pachón. Y el otro aspecto a describir en la aracnoides sería entonces el espacio subaracnoideo. Y habíamos dicho que la importancia del espacio subaracnoideo es precisamente que por allí circula el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasa? Que este espacio no tiene el mismo diámetro en toda, digamos, en todo el tamaño del encéfalo, sobre todo, y hay algunos lugares donde se hace más ancho. Y esos lugares donde se hace más ancho se llaman cisternas. Cisternas del espacio subaracnoideo. Hay algunas diferencias en cuanto al nombre de estas cisternas y si uno revisa diferentes libros. La más sencilla sería entonces la que nombra 4 cisternas, que sería la mayor de todas, se llama cisterna magna o cerebelo medular. Cisterna magna o cerebelo medular. Después, esta se localiza, como su nombre lo indica, entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. Después, entre los dos pedúnculos cerebrales se localiza entonces la cisterna interpeduncular, como su nombre lo indica, entre los pedúnculos. Un poquito más arriba y adelante tenemos entonces la cisterna quiasmática y por último la cisterna de la fosa lateral. Estas serían entonces el nombre o las diferentes cisternas del espacio subaracnoideo. Y por último tenemos la vía madre. La vía madre es una membrana fina que recubre íntimamente al cerebro, el tronco y la médula espinal. Ella inclusive penetra en los diferentes surcos, etcétera, que se forman en esos órganos. ¿Qué importancia tiene? Que a ella se le denomina la membrana vascular del sistema nervioso central, porque por ella o en ella se localizan los diferentes vasos sanguíneos que penetran en el tejido y vascularizan las diferentes porciones del sistema nervioso central. Esto es lo que vamos a describir anatómica y topográficamente acerca de las meninges. Les agradezco mucho su atención, les invito a que nos sigan o continúen con nosotros en nuestro canal. Espero que les sea útil y nos vemos en otro próximo video. Chao.